El presidente de Estados Unidos luchó por controlar sus emociones el domingo por la mañana, y por primera vez, el peso sobre sus hombros tenía muy poco que ver con la política. Solo unas horas antes de que el senador Lindsey Graham colapsara repentinamente, los dos hombres habían hablado por teléfono, y ahora cada frase de esa conversación resonaba implacablemente en la mente del presidente. Para alguien conocido por proyectar confianza y compostura bajo el incesante escrutinio público, el dolor en su voz sonaba inequívocamente real, y los recuerdos que compartió de esa conversación final dejaron a los oyentes con una profunda sensación de inquietud. Una y otra vez, a lo largo de la mañana, Trump volvió a esa misma llamada telefónica durante entrevistas con diferentes cadenas de televisión, incapaz de superar la inquietante comprensión de que probablemente había sido su último intercambio. Explicó que había hablado con Graham alrededor de las 7 de la tarde del sábado, poco después de que el senador regresara de un agotador viaje al extranjero. Según Trump, Graham sonaba exactamente como siempre, enérgico, concentrado y ya inmerso en el próximo desafío político que exigía su atención. Nada en su voz insinuaba que algo andaba mal, y esa conversación ordinaria pronto se convertiría en una que ninguno de los dos se dio cuenta de que nunca tendrían la oportunidad de continuar. Según se informa, Graham le dijo al presidente que ya había comenzado a reunir apoyo para una legislación en la que creía profundamente y parecía optimista de que la ley Save America estaba avanzando en la dirección correcta. Trump recordó haberle dicho que había sido un largo viaje de regreso a casa y haberle asegurado que terminarían el trabajo juntos una vez que todos regresaran a Washington. La conversación terminó como suelen hacerlo innumerables conversaciones entre aliados políticos de larga data, con promesas de reconectarse pronto y con la expectativa de que se produciría otra llamada en unos días. Ninguno de los dos tenía la menor razón para imaginar que el adiós ordinario que intercambiaron se convertiría silenciosamente en una despedida permanente. Lo que visiblemente pesaba sobre Trump durante esas entrevistas no era simplemente la pérdida en sí, sino la imposible línea de tiempo que seguía repitiéndose en su mente. Mientras reconstruía mentalmente la noche, se dio cuenta de que la llamada pudo haber terminado solo unos minutos, tal vez no más de una hora antes de que, según los informes, Graham colapsara. Esa comprensión pareció golpearlo más fuerte que cualquier otra cosa, porque transformó una conversación que de otro modo sería rutinaria en una para siempre congelada al borde de la tragedia. La cercanía de esos momentos finales se convirtió en algo que no podía dejar de medir, como si comprender el momento pudiera de alguna manera hacer que la pérdida fuera más fácil de comprender. Hablando directamente a los espectadores, Trump admitió que la conversación bien podría haber sido la última llamada telefónica que hizo Lindsey Graham, aunque reconoció que no podía estar seguro. Describió la pérdida como devastadora, y eligió palabras que sonaban menos como comentarios políticos y más como las de alguien que está de luto por un viejo amigo. La emoción detrás de esos comentarios se destacó precisamente porque rara vez permite que el público sea testigo de momentos de vulnerabilidad. Para muchos de los espectadores no fue simplemente lo que dijo, sino cómo se esforzó por decirlo, lo que hizo que la entrevista fuera tan memorable. En repetidas ocasiones describió a Graham como un miembro de su propia familia, y enfatizó que la noticia lo había golpeado con una fuerza inesperada. Sin embargo, el detalle que parecía atormentarlo más que cualquier otro era sorprendentemente común. Graham no parecía enfermo, asustado o angustiado. Según Trump, simplemente parecía cansado después de regresar de un exigente viaje al extranjero. Esa única observación se volvió casi insoportable porque reflejaba la cruel realidad de que algunas tragedias llegan sin previo aviso, dejando a quienes están al otro lado del teléfono preguntándose para siempre
si se perdieron algo que nunca estuvo allí para escuchar. En un momento, Trump pareció buscar públicamente una manera de darle sentido a lo repentino de todo esto, sugiriendo en voz baja que tal vez pasar rápidamente no sea la peor manera para que alguien deje este mundo. Fue un intento incómodo de encontrar consuelo, pero sonó profundamente humano, porque reveló a alguien tratando de procesar el dolor ante millones de espectadores en tiempo real. En lugar de ofrecer comentarios políticos refinados, parecía estar luchando con las mismas preguntas imposibles que se hacen innumerables familias después de una pérdida inesperada. No había respuestas satisfactorias esperando los solos recuerdos que ahora tenían un significado completamente diferente. Alrededor de la 1 de la madrugada del domingo, Trump dijo que recibió un mensaje de alguien dentro de la oficina de Graham, confirmando la devastadora noticia. En ese instante, una amistad formada por años de victorias políticas, desacuerdos públicos, reconciliación y lealtad mutua, había llegado a un abrupto final. Su relación había sobrevivido a críticas feroces, alianzas cambiantes y casi una década de turbulenta política estadounidense, solo para terminar con una sola llamada telefónica en medio de la noche. Para Trump darse cuenta parecía casi imposible de asimilar, y cada entrevista que siguió reflejaba a alguien que todavía intentaba creer lo que le habían dicho. Para entender por qué su reacción pareció tan emotiva, es útil recordar dónde había estado Lindsey Graham, solo un día antes de que tuviera lugar esa conversación telefónica. Apenas 24 horas antes, el senador de 71 años parecía enérgico, optimista y completamente inmerso en el trabajo que había definido gran parte de su vida reciente. Estuvo en Kiev durante una guerra activa, se reunió con líderes ucranianos y habló con entusiasmo sobre el futuro. Nada en sus apariciones públicas sugería que un hombre se acercara a las últimas horas de su vida. La visita marcó el 10º viaje de Graham a Ucrania desde que comenzó la invasión a gran escala, y los funcionarios allí lo recibieron con inconfundible calidez. El presidente Volodymyr Zelensky lo saludó personalmente mientras Graham recorrió las instalaciones de fabricación de drones militares diseñados para defender el espacio aéreo ucraniano. Las fotografías y videos de la visita lo mostraron sonriendo ampliamente mientras examinaba equipos sofisticados, pareciendo más lleno de energía que agotado. Para quienes lo rodeaban parecía alguien plenamente comprometido con el trabajo que creía más importante. Durante la visita, Graham argumentó apasionadamente que Estados Unidos estaría cometiendo un grave error si no profundizaba la cooperación con la industria de drones en rápido desarrollo de Ucrania. Elogió la capacidad del país para innovar bajo una presión extraordinaria y describió a sus ingenieros y soldados como personas que habían aprendido por necesidad a enfrentar una fuerza militar mucho mayor. De pie, ante vehículos blindados rusos destruidos, proyectó confianza sobre el futuro, en lugar de incertidumbre. Todo en su comportamiento sugería impulso, determinación y planes que se extenderían mucho más allá de las próximas semanas. Quizás el anuncio más significativo del viaje se produjo cuando Graham reveló que había llegado a lo que describió como un entendimiento importante con la Casa Blanca sobre las sanciones propuestas contra Rusia. En declaraciones a los periodistas explicó que se había llegado a un acuerdo y expresó su confianza en que la legislación finalmente se convertiría en ley. Su optimismo era inequívoco cuando habló de ver finalmente un camino realista hacia una mayor presión sobre Moscú. Era el tipo de momento por el que los políticos pasan años trabajando, y parecía genuinamente convencido de que finalmente se había logrado un progreso significativo. Mirando directamente a las cámaras, Graham declaró que nunca se había sentido más optimista acerca de la posibilidad de ayudar a acercar el fin de la guerra. Habló de crear las condiciones adecuadas para obligar a Vladimir Putin a adoptar una posición en la que continuar el conflicto
sería cada vez más difícil. Sus palabras reflejaron esperanza, confianza estratégica y la creencia de que años de esfuerzo finalmente podrían estar produciendo resultados mensurables. Ahora mirando hacia atrás, el contraste entre ese optimismo y lo que siguió hace que esas apariciones públicas finales parezcan aún más conmovedoras. Lejos de desacelerar, Graham parecía estar operando con el mismo ritmo implacable que había definido gran parte de su carrera política. No se estaba comportando como alguien que se prepara para dejar el servicio público o jubilarse silenciosamente. En cambio, acababa de lograr un gran avance en una cuestión que había perseguido durante más de un año, y ya estaba planificando la siguiente etapa de ese esfuerzo. Amigos y colegas describieron a un hombre que todavía pensaba en varios pasos a seguir plenamente comprometido con el trabajo que le quedaba por delante. Después de completar sus reuniones en el extranjero, Graham abordó un vuelo de regreso a Washington y regresó a casa, luego de un largo viaje transatlántico. Una vez que aterrizó, se comunicó con el presidente para discutir la legislación pendiente, y parecía cansado como lo haría cualquiera después de horas de viajes internacionales. Finalmente, regresó a su residencia en Capitol Hill, esperando que el día siguiente se desarrollara como muchos otros antes. Ni él, ni las personas más cercanas a él, tenían motivos para sospechar que ya había comenzado una cuenta atrás invisible. La noche dio un giro trágico cuando los servicios de emergencia recibieron una llamada aproximadamente a las 8:30 de la noche del sábado, informando que alguien en la residencia de Graham, en Capitol Hill, estaba experimentando un dolor severo en el pecho. Bomberos, paramédicos y policías recorrieron la ciudad tratando la situación como una emergencia médica que requería atención inmediata. Lo que inicialmente parecía una crisis sanitaria grave, pero manejable, se deterioró a una velocidad alarmante. En un período de tiempo notablemente corto, los socorristas se encontraron enfrentando algo mucho más crítico de lo que habían anticipado. Según relatos posteriores, la situación se intensificó dramáticamente en aproximadamente 25 minutos, a medida que el dolor en el pecho progresaba, hasta convertirse en un paro cardíaco total. El personal de emergencia inmediatamente comenzó a tomar medidas avanzadas para salvar vidas, realizando compresiones torácicas continuas, mientras luchaba desesperadamente por restaurar el latido del corazón. Cada minuto que pasaba aumentaba la urgencia mientras los equipos médicos trabajaban contra el tiempo bajo una inmensa presión. Esos esfuerzos frenéticos reflejaron la determinación de los socorristas que se negaron a darse por vencidos, incluso cuando la situación se volvió cada vez más grave. Un residente cercano describió más tarde haber visto cómo se desarrollaba la respuesta de emergencia desde una ventana grabando en silencio partes de la escena mientras ambulancias, vehículos policiales y camiones de bomberos llenaban la calle normalmente pacífica. Alrededor de las 9:30 de esa noche, sacaron a un paciente de la residencia en una camilla antes de subirlo con cuidado a una ambulancia que esperaba. Las imágenes capturaron un momento intensamente personal que se desarrolló a la vista de un vecindario que de otra manera sería común y corriente. Para quienes presenciaron esto, las luces intermitentes transformaron una calle familiar en el escenario de una tragedia inolvidable. Graham fue transportado al Hospital Universitario George Washington, donde los equipos médicos continuaron trabajando para salvarle la vida. Solo un día antes había estado sonriendo en medio de una zona de guerra activa, a miles de kilómetros de distancia, hablando con confianza sobre la diplomacia y el futuro. Ahora la lucha se había trasladado a una tranquila habitación de hospital, donde todos los esfuerzos se centraban en preservar una sola vida. En algún lugar detrás de esas puertas cerradas, la pelea finalmente llegó a su fin. En las primeras horas de la mañana del domingo, la oficina de Graham emitió un breve comunicado público,
anunciando que el senador había muerto tras lo que describió como una enfermedad repentina. El mensaje pedía oraciones y solicitaba privacidad para sus seres queridos durante un momento extraordinariamente difícil. Estaba redactado cuidadosamente, era comedido y intencionalmente limitado en detalles, y ofrecía poco más que la confirmación de la desgarradora noticia. Para muchos estadounidenses que habían seguido su carrera durante décadas, la declaración respondió solo a la pregunta más básica, dejando muchas otras sin resolver. El anuncio no acompañó a ninguna explicación adicional sobre la causa precisa de la muerte, y la ausencia de más información alimentó de inmediato una especulación generalizada. Siempre que una figura pública destacada muere inesperadamente, y los detalles oficiales siguen siendo limitados, la incertidumbre suele crear espacio para que los rumores se propaguen con notable rapidez. Las redes sociales se llenaron rápidamente de teorías, suposiciones y afirmaciones no verificadas, contrapuestas muchas de ellas sin respaldo de evidencia. A falta de respuestas claras, la curiosidad pública se transformó rápidamente en una ola de especulación que se extendió por todo el país. Lindsey Graham pasó gran parte de su vida pública como una de las voces políticas más francas de Washington y rara vez dudaba en hacer oír sus opiniones. Sin embargo, el capítulo final de esa larga carrera llegó con una tranquilidad sorprendente, envuelto en solo unas pocas frases cuidadosamente elegidas y un silencio abrumador que siguió. Para quienes lo conocieron personalmente, la pérdida fue profundamente privada. Para el público se convirtió en una historia rodeada de preguntas sin respuesta. Y como de inmediato se supo tan poco, las conversaciones que siguieron se hicieron más fuertes con cada hora que pasaba, asegurando que sus últimos días siguieran siendo objeto de intensa atención pública durante mucho tiempo. La pregunta que se negó a morir. En cuestión de horas, algunas de las voces más fuertes en línea apuntaban directamente a Moscú y Teherán. Una destacada activista llamada Laura Loomer preguntó a sus numerosos seguidores con palabras sencillas y contundentes si Rusia acababa de envenenar a Lindsey Graham, y exigió una investigación y un informe toxicológico de inmediato. Puedes entender exactamente por qué la idea se encendió tan rápido, porque los detalles de la superficie se alinean de una manera que parece demasiado clara para ignorarla. Aquí estaba el partidario más acérrimo de aplastar a Rusia, un hombre que había pasado años lanzando armas, sanciones y palabras duras a Putin y que cayó muerto un día después de salir de una zona de guerra ucraniana. La teoría tenía combustible mucho más allá del mero momento. Apenas unos días antes, en un funeral en Irán, las amenazas se habían dirigido directamente a Graham, junto con Trump y otros halcones estadounidenses, con imágenes que mostraban sus rostros marcados con objetivos debajo de una advertencia de que tarde o temprano sus cabezas rodarían. Meses antes de eso, un ideólogo ruso había pedido abiertamente que se aplastara a Graham. Entonces, cuando murió sin una causa clara, mucha gente simplemente decidió que la coincidencia era demasiado grande para aceptarla. Los medios estatales, rusos e iraníes, no hicieron nada para calmar la situación celebrando abiertamente su muerte, y una transmisión se burló de que lo habían enviado a algún lugar que estaban felices de nombrar en voz alta. 4 fuentes policiales distintas le dijeron a CNN que no había indicios, al menos hasta ahora, de que Graham hubiera muerto por algo antinatural o siniestro. La policía local estaba llevando a cabo el mismo control rutinario que realiza cada vez que alguien muere inesperadamente en su casa. El director del FBI publicó públicamente que la oficina estaba ayudando, lo que desató otra ola de sospechas. Sin embargo, los investigadores dejaron claro en voz baja que simplemente habían ofrecido su ayuda y no habían descubierto ningún delito. Y luego está el detalle que casi nadie que gritara sobre el veneno quería escucharlo. Graham tenía problemas cardíacos que atravesaban su propio linaje.
Su padre murió de un ataque cardíaco a la edad de 69 años, y los equipos de emergencia esa última noche estaban luchando contra un paro cardíaco sin tratar alguna misteriosa toxina extraña. La explicación más simple y triste había estado ahí a la vista todo el tiempo. Pero incluso esa explicación ordinaria abre la puerta a algo que la mayoría de la gente nunca supo sobre él, porque la historia familiar que pudo haberle quitado la vida está directamente ligada al secreto más solitario que llevaba. La familia casi nadie la conocía. A pesar de todo el ruido, los homenajes y las banderas arriadas a media asta, las personas que más lo lloraron nunca fueron esposas ni hijos, porque simplemente nunca los hubo. Esa ausencia no fue un accidente, y ciertamente no fue un remate. Era la forma de una vida que había sido torcida muy temprano y muy duramente por la pérdida. Cuando Graham tenía apenas 21 años, su madre murió de cáncer, y solo unos 15 meses después, su padre murió del mismo problema cardíaco, dejando atrás a un joven y a una asustada niña de 13 años, repentinamente solos en un pequeño pueblo de Carolina del Sur, con un negocio familiar en dificultades pendiendo sobre ellos. La mayoría de la gente de esa edad habría corrido hacia el horizonte. Graham hizo exactamente lo contrario de correr. Se convirtió en padre de su propia hermana pequeña. Él asumió la responsabilidad legal por ella y luego la adoptó directamente para que ella pudiera recibir sus beneficios militares, y condujo a casa una y otra vez para mantener unida a la familia mientras todo a su alrededor amenazaba con desmoronarse. Su hermana lo ha descrito con palabras que ahora son mucho más profundas, como un hermano, un padre y una madre todos juntos en una sola persona. Esa no es la historia de un político. Cuando la gente pasó décadas hurgando en silencio en su vida privada, preguntándose en voz alta por qué un hombre como él nunca se casó. Él respondió a su manera seca y cautivadora, diciendo que nunca encontró el tiempo para conocer a la chica adecuada, y que la chica adecuada era lo suficientemente inteligente como para no tener tiempo para él. Convirtió un dolor genuino en una broma, como lo hacemos muchos de nosotros, cuando la respuesta honesta es demasiado pesada para una frase breve. La verdad que se esconde detrás de esa broma es que toda su capacidad para tener una familia ya se había gastado volcada completamente en la hermana pequeña, a la que se negaba a defraudar. Entonces, cuando un presidente apareció en la televisión nacional y dijo que este hombre se sentía como de su familia, y cuando los líderes mundiales dijeron en voz alta que habían perdido a un querido amigo, la experiencia te llega de manera muy diferente una vez que entiendes todo eso. Graham construyó una familia a partir de pura ruina, y luego entregó esa misma lealtad feroz y protectora a casi todos los que le permitieron acercarse. Es la verdadera razón por la que su muerte atravesó las líneas enemigas, y es la razón por la que incluso el único hombre que alguna vez intercambió insultos brutales con él apenas pudo mantener la voz firme el domingo. Porque el camino de enemigo a hermano entre Graham y Donald Trump es uno de los viajes más extraños de toda la política moderna. El enemigo que se hizo hermano. La gente olvida convenientemente lo feo que empezó. En 2015, Graham miró directamente a la cámara y llamó a Donald Trump un fanático religioso, xenófobo y racista, y no suavizó ni una palabra. Advirtió que nominar a Trump destruiría su propio partido, y después del ataque al Capitolio en 2021, se paró en el Senado con una expresión genuinamente terminada y dijo: «Cuenten conmigo, y ya es suficiente». Si hubieras visto esos 2 momentos, habrías jurado por tu vida que estos hombres se despreciarían hasta el día en que uno de ellos muriera. Graham se convirtió en uno de los aliados más cercanos y confiables de Trump en todo Washington. Lo defendió cuando casi nadie más en la sala estaba dispuesto a hacerlo. Se convirtió en compañero de golf y en amigo telefónico nocturno, y bromeaba en esa forma autocrítica que lo definía diciendo que Trump era un increíble compañero de golf al que aún no había vencido.
Incluso comenzó a llamarse a sí mismo la estrella del norte del presidente en política exterior, lo cual es algo extraordinario para que un antiguo rival lo diga en voz alta y verdaderamente cruel. El propio Trump dijo que Graham probablemente sería mucho más apreciado ahora que cuando aún estaba vivo, lo cual es algo desgarrador para cualquiera, y algo dolorosamente fácil de reconocer si alguna vez has perdido a alguien con quien discutiste y amaste de todos modos. Y nunca se trató solo de Trump. Los demócratas que habían luchado salvajemente contra él durante años también hicieron fila para llorarlo. Un senador que había luchado contra él al otro lado del pasillo durante una década dijo que no había mejor amigo ni adversario más duro que en ningún lugar del edificio. El vicepresidente admitió que los dos no estaban de acuerdo constantemente, y luego confesó que simplemente no podía evitar que le agradara el hombre. Eso es algo increíblemente raro de ganar en una ciudad construida casi exclusivamente a base de rencores. Graham de alguna manera logró ser amado por las mismas personas que se suponía que eran sus enemigos, y ese extraño talento para cruzar el pasillo estaba directamente relacionado con la única pelea que nunca tuvo la oportunidad de terminar, la pelea que dejó atrás. El giro más amargo de toda esta historia es lo que estaba sin terminar sobre su escritorio la noche de su muerte. Durante más de un año, Graham había estado impulsando un paquete de sanciones destinado a que el país apoyara silenciosamente la guerra de Rusia, un proyecto de ley tan agresivo que la gente lo había apodado las sanciones del infierno. Había pasado ese último viaje a Kiev diciéndole al mundo que por fin había conseguido que la Casa Blanca se uniera, que iba a convertirse en ley y que la guerra misma podría terminar gracias a ello. Murió creyendo genuinamente que había ganado. Simplemente no vivió lo suficiente para ver convocada la votación. Ahora sus aliados están tratando ese proyecto de ley inconcluso casi como un monumento conmemorativo. Los legisladores de ambos lados del pasillo, incluidos los mismos demócratas que trabajaron hombro con él en este asunto, han dicho que la forma más adecuada de honrar al hombre es finalmente aprobar aquello en lo que dedicó su último año de vida. Su proyecto final puede convertirse en ley precisamente porque él ya no está, lo cual es un tipo de victoria extraña y hueca, del tipo que llega demasiado tarde para la persona que lo quería más que nadie. Si se aprueba, llevará sus huellas dactilares al final de una guerra que juró que ayudaría a terminar. También está la silla vacía que dejó detrás de él y la lucha frenética que siempre sigue a uno. Acababa de ganar sus primarias unas semanas antes. Estaba postulándose activamente para otro mandato completo, y ahora su estado de repente tiene que encontrar a alguien para ocupar un puesto que había ocupado durante más de 20 años. Fue apenas la tercera persona en ocupar ese puesto, en casi 70 años después de que lo precediera un verdadero gigante de la política de Carolina del Sur. Su propio gobernador resumió el tamaño del agujero en una sola línea, diciendo que no volveremos a ver gente como él. Y tal vez esa sea la verdadera verdad que Trump siguió dando vueltas el domingo por la mañana, enterrado bajo toda la conmoción, la voz pesada y la llamada telefónica repetida sin cesar. No es una conspiración, ni un veneno, ni un gran y oscuro complot, sino algo mucho más silencioso y mucho más difícil de aceptar para cualquiera de nosotros. El hombre más ruidoso de Washington, quedó completamente en silencio en el espacio de una sola noche, y las personas que dejó atrás todavía están tratando de entender cómo un día que comenzó con tantas promesas pudo terminar con sirenas sonando en el Capitolio. ¿Cree que hay algo más en la repentina muerte de Lindsey Graham de lo que se le dice al país? ¿O la respuesta más simple y triste te parece la más honesta? Cuéntanos en los comentarios.